Un cordial saludo a todos los seguidores de Kira Medios y gracias a Kira por invitarme a participar en esta serie de videos sobre las consecuencias sociales de la pandemia. En esta ocasión quiero hablar y hacer unas reflexiones sobre la propuesta de una nueva reforma tributaria por parte del ministro de Hacienda. La he denominado nueva reforma tributaria, el coronavirus como disculpa. El ministro Carrasquilla, jefe de la cartera de Hacienda, ha insistido recientemente sobre la necesidad de adelantar una nueva reforma tributaria para cubrir los costos de la pandemia, a pesar de que el presidente Duque ha señalado también en varias ocasiones que no es un momento adecuado para una reforma tributaria. Los costos calculados de la pandemia por Fedesarrollo, un organismo de investigación que ha puesto a diferentes ministros de Hacienda de corte neoliberal, se ubican en un mínimo estimado de 17,4 billones de pesos y en el peor de los casos de un monto de 392 billones de pesos. Ese sería el costo posible de la pandemia entre mínimos y máximos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo y quién pagará estos costos? Y es ahí donde surge la propuesta de una nueva reforma tributaria. En principio, podría verse con buenos ojos que se adelante una reforma tributaria. El asunto clave es sobre los criterios que la orienten y a quién afectará primordialmente. Y precisamente aquí es donde surge la gran problemática, pues en el marco del modelo neoliberal, la única posibilidad que se ha mostrado es la de un incremento y una extensión del IVA, el impuesto al valor agregado. Esto se debe a que la estructura impositiva propia del neoliberalismo se fundamenta en una tributación regresiva, es decir, en impuestos que pagan por igual todos los ciudadanos sin importar su nivel de ingreso. Así, pagan el mismo nivel de impuesto los obreros que ganan un salario mínimo, los informales que a duras penas sobreviven o los magnates de la banca y del sector empresarial colombiano. La estructura tributaria regresiva se articula a través de impuestos indirectos, especialmente el IVA. De allí surge un gran riesgo con una reforma tributaria salida de la pluma de un ministro neoliberal como el que más. En efecto, la última reforma tributaria que se estrenó a partir de enero del presente año es un buen ejemplo de ese sesgo dogmático de corte neoliberal. Mencionemos solo dos de sus arreglos para que quede claro ese talante. De una parte, esa reforma disminuyó el impuesto sobre los dividendos por debajo del 10% y de otra eliminó la renta presuntiva. Dos componentes que benefician predominantemente a los que más dinero tienen, a los ricos. Recordemos que los dividendos son los ingresos que perciben los ricos, aquellos que tienen inversiones en empresas, en bancos, en fondos de inversión, en fondos de pensiones, etc. De esa forma, la reforma tributaria vigente desde enero pasado perfeccionó la política tributaria que favorece a los que más recursos tienen, a los de mayores ingresos, recargando el vacío que deja la notoria disminución de recaudación de impuestos por dividendos y renta presuntiva al incremento del IVA y su extensión a diferentes productos. Más aún, en un intento fallido, el gobierno nacional quiso extender el IVA en el marco de esa reforma una vez ampliado a gran parte de la canasta familiar. No debemos olvidar eso. De esta forma, se configura una cada vez más regresiva estructura impositiva en el país. Hasta ahora, el gobierno nacional ha adelantado una serie de políticas contra la pandemia que van a afectar la carga impositiva. Políticas que en síntesis tienen dos elementos constitutivos centrales en lo que respecta a la derogación de dineros para paliar las consecuencias tan negativas de esta situación. En líneas generales, se trata de subsidios a personas de muy bajos ingresos o informales golpeadas fuertemente por la pandemia, garantías de créditos a pymes, una ingente cantidad de recursos destinados al sistema de salud, asunto que refleja, entre otras cosas, el fracaso del sistema de salud colombiano reestructurado a partir de la Ley 100 y que constituyó la entrada al país de la privatización de la salud.
En síntesis, el gobierno ha hecho erogaciones en varios frentes y sobresalen en particular dos. Uno, por 26 billones de pesos provenientes en gran medida del Fondo de Regalías y con otros recursos adicionales del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, el llamado FONPET. En este último caso se trata de recursos que deben llegar al fondo en los próximos 3 años para cubrir las pensiones del sector territorial, de las entidades territoriales. Así que ya tenemos un riesgo latente sobre esos fondos si no llegan a tiempo. ¿Qué va a pasar con los pensionados en estos territorios? El segundo gran frente de erogación fue uno de recursos públicos ubicados en el Banco de la República por un monto total de 13 billones de pesos. En este último caso, esos recursos entraron al sector financiero con la idea de que a través de ese sistema financiero fluyeron recursos hacia las pequeñas y medianas empresas y en general a los sectores que en el papel, según la política propuesta por el gobierno nacional, deberían ser los beneficiarios de dichos flujos financieros. Sin embargo, fue el sector financiero, incluyendo bancos, fondos de pensiones, fondos de inversiones, los que se beneficiaron de dichos recursos que entraron bajo la forma de compra de títulos expedidos por esas entidades, comprados por parte del gobierno nacional por el monto ya mencionado de 13 billones de pesos. El sector financiero procedió entonces a distribuir esos recursos, pero no a los más golpeados por la pandemia, sino al pago de dividendos de los propietarios de diferentes organizaciones pertenecientes al sector, es decir, al sector bancario, a los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. De hecho, y hay una evidencia allí, a partir del día en que se firmó el decreto para que fluyeran dichos recursos el 12 de marzo pasado y hasta el 12 de abril, todo un mes, el sector financiero repartió del fondo de 13 billones un total de 8 billones de pesos en dividendos. Es decir, en lugar de usar los recursos para paliar la crítica situación de millones de colombianos, esos recursos se destinaron a seguir llenando los bolsillos de los más ricos del país, aquellos que perciben los dividendos. Cabe resaltar además que ese fondo de 13 billones de pesos tenía como uno de sus principales destinos generar créditos avalados en un 80% por el Estado para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el grueso del empleo de este país, más del 75% del empleo. En esta nueva realidad, pues cabe, claro, resalta de nuevo los dominios del sector financiero, cómo este sector financiero domina nuestra economía y que se impone sobre los intereses del conjunto de la sociedad. Es decir, una característica central del neoliberalismo, la denominada financiarización, en la que el sector financiero doblega a los intereses de la sociedad en beneficio de los suyos y de su propia lógica especulativa y cortoplacista. Otro elemento que habría que señalar es el endeudamiento del país ante los organismos multilaterales, algo de que poco se está hablando en los medios. En particular, los préstamos solicitados al Fondo Monetario Internacional por un monto de 11.000 millones de dólares, otro por 3.000 millones de dólares a la banca multilateral conformada por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, la anterior Corporación Andina de Fomento, ahora denominada Banco de Desarrollo de América Latina. Además del reciente desembolso por 250 millones de dólares bajo el estatus de préstamo para políticas de desarrollo otorgado por el Banco Mundial. Y aquí hay que recordar un punto muy importante, que son las condiciones con que se reciben o se otorgan dichos créditos. Están condicionados a un programa económico de reestructuración de políticas económicas que conduzcan a la salida de la crisis. En particular, reformas en el marco de la tributación y en el marco también de la disminución del gasto público. A ese conjunto se le denomina con otros elementos la condicionalidad de los créditos, condicionalidad que ha sido diseñada y liderada por el Fondo Monetario Internacional. Y en ese orden de ideas, la reducción del déficit fiscal es otro elemento que nos va a golpear, puesto que se fundamenta en la reducción del gasto público, particularmente el gasto social, y compensar
en la medida en que el Estado se ha retirado de muchas actividades y ha disminuido los impuestos a la clase más alta, incrementar los impuestos, tal y como se ha señalado, en el marco de esa estructura impositiva regresiva. Así, de esta forma, en síntesis, se puede señalar que, en efecto, el gobierno nacional sí va a plantear una nueva reforma tributaria, que esa reforma tributaria casi que con seguridad se va a centrar en un nuevo incremento y en una mayor extensión del IVA, una mayor cobertura a más productos, y que estará supeditada a los condicionamientos de los créditos externos. Todo esto, además, en medio de las denuncias por los gastos de la Presidencia de la República por más de 5.000 millones de pesos que ha destinado para mejorar su imagen entre los colombianos. Otros contratos por un monto de 1.000 millones de pesos firmados con una empresa norteamericana el pasado 31 de marzo, en medio de toda la crisis de la pandemia, con una firma norteamericana para mejorar la imagen de Colombia en los Estados Unidos. Así que, fíjense, estimados seguidores de este medio, que en medio de la crisis, con un Estado interventor que constituye un fracaso del neoliberalismo que pregó la no intervención del Estado, en el marco de una creciente solidaridad social, a pesar del ultraindividualismo que ha pregonado e impulsado el neoliberalismo, este neoliberalismo se sigue fortaleciendo, porque en las entrañas del poder, en aquellos límites profundos donde de verdad se toman las decisiones de política económica, el que gobierna no es el presidente de la República, es el sector financiero y todos sus brazos armados en la banca internacional. El presidente ha mostrado diferencias con el ministro, pero no nos dejemos engañar, no se trata ni de una división al interior del gobierno, como tampoco de diferencias de fondo con su ministro de Hacienda, no. Es más bien un sofisma de distracción para ganar adeptos a la imagen del presidente que, a pesar de los 5.000 millones de pesos invertidos, mejor sería decir dilapidados, tiene una pésima imagen en gran parte de la población. El camino a seguir es, entonces, estar atentos a las propuestas, ser proactivos para señalar que hay diversos caminos diferentes a la carga impositiva que recae sobre los hombros de la clase media y a que la clase con mayores recursos siga frotándose las manos por las ingentes ganancias que perciben, todas ellas aderezadas por las prebendas tributarias señaladas. Muchas gracias.